días, maestras, maestros. Me voy a levantar. No me gusta mucho estar sentada cuando hablo de libros, porque creo que el cuerpo también se involucra cuando estamos leyendo. Y un poco eso es lo que les quiero platicar hoy. Agradezco primero su presencia, su registro y el esfuerzo que vamos a tener que poner todos para escucharnos bien. Les prometo hablar lo más claro y fuerte que pueda para que no haya mucha interferencia de sonidos. Pero lo más importante es que tengamos por lo menos unos momentos, unos minutos de esta mañana para hablar de algo que creo que todos los que estamos aquí presentes, si no nos apasiona, sí nos llama: los libros y la lectura. Y lo que yo les propongo para esta mañana es que pensemos más allá de la lectoescritura. Voy a tratar de explicar ese concepto, que es alrededor del que gira mi plática el día de hoy. Pero antes, para eso, maestros, maestras, me gustaría plantear tres ideas antes de iniciar este workshop. Idea número 1: la lectura de las palabras y la lectura de los libros no se puede entender afuera de la lectura del mundo. Esto no se me ocurrió a mí, pero es una idea con la que les pido que aterricen en este taller. No se vale pensar la lectura como algo ajeno a la lectura del mundo. Idea número 2 para iniciar este taller. Como decía Elliot Eisner, el docente, el maestro, la maestra es un artista. El docente es un creador. El maestro está creando en cada momento cuando está frente a un grupo. Por lo tanto, es una profesión apasionante, inesperada y creativa. Idea número 3, antes de iniciar a hablar de libros y lectura. Y esta también se la tomo a uno de mis referentes más importantes, el brasileño Paulo Freire. Habría que ser un sobrehumano para dar respuesta pedagógica que sea correcta en todos los contextos. Y si han escuchado bien estas tres ideas ahora, entonces se darán cuenta de que están concatenadas. Para leer hay que aprender a leer el mundo, y el maestro tiene que saber eso. El maestro es un artista que crea, y crea porque una respuesta pedagógica adecuada a todos los conceptos es imposible, no existe. Y a partir de ahí entonces sí, hablemos de lectura y de libros. Para llevar un orden en esta mañana, les propongo que abordemos tres propósitos. Vamos a ser realistas y voy a tratar de abarcar estos tres propósitos en estos siguientes minutos. El primero que les propongo es conocer la mediación lectora. Si alguno de ustedes, si alguna de ustedes ya ha trabajado este concepto, me encantaría que lo enriqueciera. Conocer la mediación lectora como estrategia para la formación de lectores y herramienta para trabajar la lectura literaria en la escuela. Esta lectura literaria yo les propongo que se trabaje, gracias, como un proceso colectivo de aprendizaje, sí individual, pero también social y comunitario. Eso es importantísimo. Pensar la lectura literaria, y ahorita voy a explicar a qué me refiero con lectura literaria, sí como un proceso individual, pero también social y colectivo, comunitario. Propósito número 2. Identificar múltiples posibilidades para usar la literatura infantil y juvenil, que es mi ámbito de expertise, es a lo que yo me he dedicado y a lo que le he dedicado mi tiempo y mi pasión durante casi 20 años. Usar esa literatura infantil y juvenil como un catalizador de la lectura literaria en la escuela. También voy a explicar a qué me refiero cuando hablo de literatura infantil y juvenil, porque puede ser que tengamos una idea ya hecha, que espero que en esta mañana cambie. Y por último, y este es el propósito más ambicioso,
diseñar propuestas creativas o proyectos integradores o retos cognitivos o aventuras lúdicas o lo que ustedes decidan poner en ese paréntesis, pero que sean de mediación lectora desde la comunidad escolar. Aquí pues no los voy a engañar, tal vez no salgan con el diseño de un proyecto, solo tenemos 1 hora 15 minutos, pero me gustaría, y ese es mi deseo para esta charla, dejar en ustedes las bases, las líneas de ideas, las líneas de acción, en las que ustedes podrían diseñar este tipo de proyectos con la mediación lectora como eje. Y bueno, antes de seguir avanzando, les explico por qué tienen un código QR ahí en esa pantallita. A lo largo de mi presentación va a aparecer ese código QR. Ese código les dará acceso tanto a la presentación como a los materiales de los que yo esté hablando. Si no lo pueden tomar ahorita, como dije, va a aparecer a lo largo de la presentación. Entonces, si ven que me detengo mucho en una lámina, pueden tomarle ahí la captura, ¿sí? Y si no, pues se los pasaré. Solo lo digo de antemano para que sepan por qué está ahí. Y bueno, entonces les propongo que empecemos. Y este es el índice de los temas que yo quiero que ustedes se vayan de aquí y por lo menos los compartan afuera. Estos 5 puntos nos van a llevar a esos 3 propósitos que les dije al principio, con suerte. Y bueno, vamos a empezar por mí. Vamos a hablar sobre la gran pregunta, ¿y qué significa leer? Vamos a hablar de la escuela y la mediación lectora, de la literatura infantil y juvenil como espacio de apertura y al final, pues, trazaremos algunas líneas sobre por dónde ir y les presentaré algunas propuestas que ya se han implementado como para que tengan idea de por dónde y a qué me refiero. Bueno, y entonces, pues empiezo por mí. Y para empezar por mí, quiero decirles que la literatura, la lectura, son actos que empiezan desde dentro, pero no solamente. Para empezar por mí tengo que pensar, tengo que actuar, pero también tengo que sentir. En la educación hemos dejado de lado por mucho tiempo a los cuerpos que aprenden. En este momento yo los estoy dejando un poco abandonados a la incomodidad de una mesa y una silla. En otro momento tal vez los levantaría y les pediría que hiciéramos una dinámica distinta para que los cuerpos también empezaran a pensar. Y esto tampoco es algo que se me ocurrió a mí nada más. Hay un arquitecto que piensa desde los conceptos, pero que también nos atraviesan por nuestra capacidad corporal. Y él dice que la capacidad creativa y el juicio crítico, que tanto nos importa ahora en la educación, exigen imaginación. Sin embargo, es obvio que esa imaginación no se esconde solo en nuestros cerebros, puesto que toda nuestra constitución corporal tiene sus fantasías, sus deseos y sus sueños. Y quiero explicar esto. ¿Qué relación tiene con la lectura? Yo les dije que iba a empezar por mí. Bueno, mientras hago este ejercicio, les pido que cada uno de ustedes piense lo propio. Les voy a contar cuál fue mi primer acercamiento con los libros y la lectura. El primer acercamiento que tuve en la vida. Y el primero del que tengo memoria es a mi madre en las tardes planchando las camisas de mi papá, conmigo sentada a un lado, tal vez con una muñeca, tal vez con un cuaderno, tal vez con un juguete X, pero jugando el juego más importante de mi vida, las comadres. Y era un juego sencillo. El juego consistía en que mientras mi mamá planchaba, yo fingía ser un adulto que platicaba con ella de temas adultos y ella me contestaba. Y entonces empezábamos un diálogo que podía durar toda la tarde. Ese es mi primer recuerdo del contacto con los libros y la lectura. Porque los libros no necesariamente se refieren a esto.
mi primer juego fue con un libro vivo que hacía eco de mis palabras, con un libro vivo que me contaba cómo era el mundo adulto, que me permitía entrar por una fracción de momento a ese mundo, compartirlo a través de los signos lingüísticos. Les pido que mientras yo estoy hablando, ustedes recuerden y piensen en su primera experiencia de vinculación con los libros y la lectura. Y me voy a permitir el lujo de contarles otra experiencia. Y en esta experiencia me acompañaba mi hermano. Mi hermano, año y medio más chico que yo, literalmente luchaba contra mí para ganarme la silla donde mi papá se sentaba a desayunar. Teníamos que bajar el sábado rápido para ganar la silla y entonces ganar un premio fabuloso. El premio era que mi padre, que había sido actor de teatro, que durante muchos años había representado a don Juan Tenorio, ese mítico 2 de noviembre en el Teatro Degollado, yo creo que sí se acuerdan, o que les ha tocado ir a verlo. Quizá mi papá no, pero sí han visto la obra. Bueno, pues él llegaba y a quien estuviera sentado en la silla nos decía: esa silla está comprada, Hidalgo. Entonces el juego maravilloso empezaba. Lo mismo digo, Hidalgo, que para un amigo tengo yo esa otra pagada. ¿Seréis pues don Luis Mejía? ¿Seréis pues don Juan Tenorio? No, pues yo tampoco. Y así hasta que se nos olvidaba lo que seguía en el diálogo. Representábamos una escena de don Juan Tenorio. Tengo que decir que a nosotros no nos tocó verlo en el teatro, pero ese era nuestro juego. Y ese era otro libro de carne y hueso que nos daba una entrada a un mundo que estaba totalmente fuera de la escuela, pero que nos insertaba en la cultura. Y como estoy segura de que ya todas y todos tienen esa primera experiencia, denme permiso de contarles la última, mía, porque ese empiezo por mí era literalmente por mí, pero este ejercicio es el que cada mediador de lectura tiene que hacer. El último es el siguiente. Mi mamá era la que siempre nos llevaba de un lado a otro. Maestra de secundaria, directora de primaria por las tardes, se imaginan que no tenía ni un minuto libre con 2 hijos, 3 después. Entonces, los trayectos eran nuestros juegos. Y ese recuerdo de ese primer libro, de esa primera experiencia lectora, es el siguiente. Estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón, con el pico recoge la hoja y con las alas recoge la flor. Eran las canciones de mi mamá, eran las canciones que acompañábamos en ese trayecto aburrido y de calor y brincoteando en la camioneta. Y entonces vuelve a tomar importancia lo que está en las pantallas. Mi recuerdo, aunque es cognitivo, tiene un recuerdo de los sonidos, de los olores, de lo que se sentía ir brincando en esa camioneta vieja. Pero lo más importante es que en todo lo que les platiqué había un vínculo afectivo, pero estaban las palabras. Y en este momento, en estos minutos, les he contado mis primeras experiencias lectoras con narrativa, el juego de las comadres, con dramaturgia, el diálogo de don Juan Tenorio. A los 4 años ya conocíamos a Zorrilla, aunque no sabíamos quién era. Eso lo descubrimos después. Y ejercicios poéticos con las canciones que nos cantaba mi mamá. A los 4 años ya teníamos esas experiencias que nos vinculaban a un libro y a la necesidad de contar y de ser contados. Eso es lo que tendría que hacer primero un mediador, una mediadora de lectura. Recordarse como sujeto lector y entender qué es lo que me ha atravesado a mí como lectora para saber qué voy a compartir como mediadora. Me voy a brincar ese ejercicio porque
quisiera avanzar hasta el diseño y no decirles, bueno, ya no hay tiempo, váyanse a hacer sus proyectos como puedan. Entonces voy a obviar ese pequeño ejercicio. Y me voy a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta. En todos los cursos, en todas las capacitaciones, talleres, pláticas de escritores, aparece esa pregunta. Pero ¿qué pasa con esa pregunta que todavía no sabemos qué significa leer? Y sin embargo lo hacemos todo el tiempo, lo están haciendo ustedes en este momento. Y no me refiero a que estén viendo las diapositivas o estén escribiendo. Yo les dije, ir más allá de la lectoescritura, ¿no? Ustedes están sentadas, están sintiendo que el aire acondicionado está muy frío, qué flojera, me dan ganas de acostarme porque está frío. Están leyendo la gente que está a su alrededor, lo conozco, no, recordando experiencias. Están leyendo el mundo, como dijo Freire en la primera idea que les presenté. Entonces, leer implica muchos más procesos que únicamente decodificar, signos lingüísticos, porque decodificamos signos de todo tipo. El que está ahí en ese banner que dice Workshop, calidad de los aprendizajes, no solo decodifico los signos lingüísticos, estoy decodificando qué significa que haya un corazón con lo que pareciera ser una libreta, un lápiz, por qué es de color amarillo. Todas esas informaciones cuentan a la hora que nos enfrentamos a un libro y sobre todo a la hora que nos enfrentamos a la vida. Entonces yo les pregunto, ¿qué hace un lector? Y aquí sí me gustaría que me digan ustedes, ¿qué hace un lector? ¿Qué hace una lectora? ¿Qué se les ocurre que hace? Sí, interpreta, platica, algo más, les doy ideas, ahí van. Fantasea, imagina, viaja, visualiza, recrea, llora, difiere, sí, por supuesto. Tienen más ideas de las que yo traje. Siente, sueña, enamora, evoca, también puede enamorar, ¿verdad? Construye la realidad, transforma, apropia, se apropia, sí. Hace ritual. Ahora déjenme cambiarles la pregunta, a ver si las respuestas son iguales o semejantes. ¿Qué hace en la escuela un buen lector? Lee bien, claro, disfruta, en la escuela, transporta, motiva. Fíjense que usé esa palabreja que dice ahí, debería. Un buen lector en la escuela debería. Pero me encantan sus respuestas. ¿Alguien más? Por allá vi. ¿Compite? Comprende, esa es otra palabra, sí, la palabra, no el concepto, comprende. Bueno, todas esas ideas, iba a demostrarles, pero ustedes ya me demostraron que en las escuelas también se piensa diferente, pero sí para mostrarles que en general, la visión de la escuela tiene de dos sopas con respecto a la pregunta ¿qué es la lectura? O una visión intelectualista, es decir, el lector que comprende, el lector que es capaz de entregar un resumen, que puede decirme de qué se trató. No saben cómo odio eso, ¿de qué se trató la lectura? ¿De qué se trató la película? A mí también eso no me gusta, pero bueno, es una de las habilidades que hay que desarrollar, no la estoy descartando. Pero esa es una visión intelectualista que mira al alumno que accede al sentido instituido de un texto legítimo, es decir, la alumna, el alumno que decodifica, ¿sí? Paso necesario para la lectura de signos lingüísticos, sin dudas, pero nos quedamos ahí. Esta es una visión cognitivista y textualista. Y la otra sopa que hay en la escuela es el lector individualista. Esta idea romántica del lector que descubre el placer y el deseo individual de leer y se sienta abajo de un árbol y está soñando con mundos lejanos.
Estoy segura de que todas y todos aquí son lectores, somos lectores, y sabemos que eso no siempre sucede así, que tenemos que leer en el camión a veces, que a veces no alcanzamos a leer, que compramos libros que tenemos cerrados, pero eso no nos hace menos lectores. Lo que quiere decir Jean-Marie Privé con sus sociológicas de la lectura es que nos quedamos o en un extremo donde el alumno, la alumna que lee bien es aquel bien evaluado, bien calificado, ¿no? El que o la que logra hacernos los productos que le pedimos al final, en pocas palabras, ¿no? O ya más en educación superior, aquel alumno que está sentado y bajando artículos y leyendo y resumiendo, o aquellos alumnos o alumnas que están sentados idílicamente proyectados en otro lado todo el tiempo. Bueno, ella propone una metáfora genial que se las presento ahora y dice que normalmente consideramos al lector como ese pescador de línea que está ahí, ¿no? Que se va al lago, se sienta callado, no puede hablar porque se le van los peces, está horas y horas ahí esperando a que pique algo en su caña. Y entonces la metáfora es que los lectores parecieran ser esos pescadores callados a la búsqueda de esos signos lingüísticos, de cazar signos lingüísticos, de entender cómo suena la M con la A, de entender que la M es una consonante y la A es una vocal, ¿no? O que se sienta esperando este sueño debajo de un árbol, como dije, ¿no? Como aquel pescador que está esperando que caiga un pez. Pero Jean-Marie Privé dice que el pescador, y yo coincido con ella, espero convencerlas, el pescador solo raramente es ese dulce soñador como el lector, y un poco marginal y narcisista, ese ser apartado del mundo y cuyas prácticas y felicidad tienen algo de misterioso y secreto, ¿no? A los que nos gusta leer siempre aparece en la preparatoria aquel que va cargando el libro diario pero nunca lo ha leído, pero quiere sentirse interesante y misterioso. Sin embargo, ese pescador, que lo vamos a dejar un momento ahí sin pescar letras, ese pescador también está asociado a clubes de pesca, también sale con sus amigos y durante 3 horas solo habla de lo que pescó el día anterior. Ese pescador también le enseña a sus hijos de hobby la pesca. A ese pescador le encanta regalar libros en Navidad sobre pesca. Ese pescador busca en, no sé, en ESPN o en el programa que pasa, en el canal que pasen programas de pesca, busca estar siempre al pendiente qué pasa en Francia, qué pasa en México, qué pasa en Italia con la pesca. Pero no está pescando. Sin embargo, eso no lo hace menos pescador. Si en este momento no estamos leyendo, eso no nos hace menos lectoras o lectores. La lectura, leer, se propicia más en un ambiente donde se respira, y espero que esto no suene idílico, lectura. No sé si algunos me vieron entrar con la maleta. Cuando yo llegué a Recrea me dijeron, buenos días maestra, ¿de dónde nos visita? Pues de Guadalajara. Ah, ¿no viene de viaje? No, ahí vienen mis libros. Y mis libros son más importantes que cualquier otro material que yo pudiera pedir aquí, porque es lo que me permite crear este ambiente. Y quien me conoce sabrá que siempre, para cualquier cosa, veo aquí algunos alumnos míos de la maestría. Si estoy dando una clase de diseño curricular, traigo a Harry Potter para explicar el perfil de ingreso. Si estoy dando una clase de proyectos, pues saco el libro de La calle es libre para explicar cómo funcionan los proyectos sociales impulsados por niños. Eso es ser un verdadero pescador, eso es ser un verdadero lector, eso implica la lectura, convertirlo en una transformación cultural y una transmisión cultural. Bueno, esa es una pequeña metáfora que pone esta autora. Híjole, sí moví mis diapositivas, lo sabía. Bueno, no importa.
Es que llegué y sentí que había movido dos de lugar y sí las moví. Bueno, lo que ella propone entonces, a propósito de esta metáfora del pescador, es que el lector es un sujeto social y cultural, cosa que hemos un poco desvirtuado en las escuelas, ¿no? ¿Cómo integramos la lectura en un proyecto escolar? Lee la página 48 donde hay un cuento y listo, ya integré la lectura. Esto es mucho más abarcativo, dice ella. Tendríamos que entender que el lector es un sujeto social y cultural de muchas formas y que la práctica del libro es una actividad de socialización cultural. La tenemos poco en cuenta en las escuelas. Espero que salgamos de aquí pensando cómo le podemos hacer para integrarla como una práctica de socialización cultural. ¿Por qué? Porque la lectura está impregnada de sociabilidad, de gestos, de prácticas, de imaginarios compartidos por medios de redes de socialización que están instituidas o que también están en el mundo informal, ¿no? Entonces es cambiar esa visión o intelectualista. Y cuando digo cambiar, maestros, maestras, lo que quiero decir es inténtenlo una vez a ver qué pasa. Inténtenlo una vez. No quiero decir que con esto cambiemos las pruebas de enlace. No, estamos yendo más allá de la lectoescritura. Quiero decir que pueden intentarlo una vez y mirar qué pasa en esa comunidad aula, en esa comunidad escuela, en esa comunidad territorio. Esto tiene que ver con la literacidad, término con el que supongo están familiarizados, ya que incluso está en el artículo 3. Pasamos de la alfabetización, de codificación, a la literacidad. Y la literacidad tiene que ver con el ejercicio de leer y escribir, porque el acto de la lectura se completa cuando somos capaces de proyectar a través de la escritura o del arte o de alguna otra manifestación, ¿no? Hay que ampliar las fronteras. Y esta literacidad alude a una capacidad sí lingüística desde lo social y desde lo psicolingüístico. Ese ejercicio de las comadres con mi mamá era un ejercicio de literacidad, porque estábamos desarrollando, las dos, una capacidad lingüística desde lo social. Más allá de esa plática entre mamá e hija, luego eso se extendía con las tías y demás. Bueno, no me voy a detener en literacidad, porque además va a haber unos talleres muy buenos en el encuentro de lectoescritura, donde podrán ahondar más. Y entonces, habiendo dicho esto, pues ya me podrán decir en esa imagen quién está leyendo. Y si su respuesta al principio a lo mejor era que el señor de abajo no está leyendo y la beba de la derecha no está leyendo tampoco, pues ahora tal vez lo reconsideren. Fíjense en las posiciones corporales. Normalmente en la escuela exigimos este modelo en el que están ustedes, que muchas veces es poco favorable para la lectura. Yo soy buena para memorizar, pero me es imposible memorizar sentada. Tengo que caminar. Si tuviera que memorizar algo para ahorita, estaría dando vueltas por recrea. Pero esa soy yo, una lectora que ya conoce sus procesos. Tendríamos que ayudar a los alumnos, a las alumnas a conocer sus propios procesos. Y bueno, en este sentido, reitero lo que dije antes, leemos mucho más que las palabras. Ya estoy asustada por el tiempo, así que si ven que apuro, discúlpenme, pero tenemos poco tiempo. María Teresa Andrueto es una brillante escritora de literatura infantil y juvenil, de literatura adulta, y también una estudiosa del fenómeno de la literatura infantil y juvenil. Y ella dice algo con lo que concuerdo 100%. Somos lo que hemos vivido y leído, y somos el resultado de poner en cuestión eso que vivimos y leemos. No basta con que yo lea un libro y lo disfrute una mañana. Hay que poner eso en cuestión. Déjenme tratar de acercar un ejemplo a nuestro día a día. ¿A quién le gusta el cine? Solo levanten su mano. Gracias. Ahora, déjenla arriba
y síganla dejando arriba si les gusta, después de la película, hablar con alguien para intercambiar ideas, frustraciones. ¿Todos? Muy bien. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con los libros? Gracias. ¿Por qué generalmente nos brincamos eso? Pero tenemos tiempo cuando vemos una película. Es decir, otro ejercicio. ¿A quién le gusta el fútbol, soccer? De los que levantaron la mano, ¿quién se avienta la repetición del partido o la crónica o le encanta y tiene un grupo de amigos o amigas con el que platica el partido? Seguramente. A mí me gusta el béisbol, por eso no levanté la mano, pero aplica para cualquier deporte, para la pesca. ¿Por qué no lo hacemos con los libros? ¿Por qué no lo hacemos con nuestras experiencias de lectura? Si lo importante es poner en cuestión eso que vivimos y leemos, así como ponemos en cuestión el cine y los deportes. Puede ser el tiempo, pero si propiciamos el espacio que abra ese tiempo, como nos lo hacemos para hablar de béisbol, como lo hacemos para hablar de cine, pues entonces la lectura tendría otro lugar. Por eso dice Gianni Rodari, si no han leído nada de Gianni Rodari, por favor corran a buscar cualquiera de sus libros. Él dice, los maestros deberíamos luchar por el uso total de la palabra, y el uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas. Ojo, a mí siempre me decían, pero es que mi hijo no va a ser poeta. Bueno, número uno, ¿quién sabe? Número dos, la finalidad de la literatura no es volver a todos poetas. Es, como dice Rodari, que nadie sea esclavo. Esa es la finalidad de acercar a la transmisión cultural a partir de la lectura y la literatura que deberíamos tener los maestros. Y por ello deberíamos luchar. Y por ello estoy yo aquí, y por eso hago esto en todos los espacios que se me permite. Bueno, déjenme avanzar hacia la mediación lectora. Y antes de avanzar, les voy a decir que cada vez que ustedes ven ese índice, se ve una foto muy bonita, como de una biblioteca de primer mundo, y seguramente me van a decir, claro, pero esos lugares no existen cerca de nosotros. Las imágenes que han visto son, esta es el Museo El Globo, el Museo de la Niñez que está por Analco. Les mostré por ahí papirolas, también estaba la librería del Fondo de Cultura Económica, es decir, todos son lugares que están aquí, a los que podemos ir. Bueno, entonces, en ese contexto quiero explicarles qué es la mediación lectora y por qué es importante cambiar la visión en la escuela, por lo menos, de promoción o animación a la lectura a mediación lectora. La diferencia es muy sencilla. Si yo promuevo la lectura, me pongo aquí afuera y les entrego unos trípticos o les regalo libros. Estoy promoviendo la lectura. Si yo los quiero animar a leer, pues a lo mejor hago un taller de cuentacuentos en lugar de lo que estoy haciendo. La mediación no es eso. La mediación implica otra cosa. Ahorita vamos a ver qué. Voy a poner un video que espero se escuche bien. Si no se escucha bien, voy a narrarlo nada más. No, no se oye nada. Aquí va. Ella es Emma. Emma tiene menos de 2 años. Y Emma, en una reunión de amigas, se sentó en el piso y jaló los libros que yo tenía en mi librero y se puso a leer. La mediación lectora es estar entre un lector y un libro. Suena muy sencillo, pero estar entre un lector y un libro implica conocimiento de los dos lados. Cuando alguien llega y me dice, maestra, ¿qué me recomienda para mi hijo de 5 años que está aprendiendo a leer y qué me recomienda? ¿Qué libro? ¿Tu hijo tiene más libros? ¿Tu hijo va a qué escuela? Es decir, tendría yo que saber más cosas, porque no se trata de recomendar una pastilla, ni siquiera lo hace así un médico, ¿no? Hay que hacer
un reconocimiento de la otra persona, de al que está enfrente de mí. Ese un poco el ejercicio que hacía mi papá con nosotros. Y por otro lado, tienes que conocer una cantidad de libros, pues lo más amplia que puedas. Por lo tanto, la mediación lectora tiene de diferencia con la promoción y la animación el compromiso del mediador. El compromiso de saberse en medio de algo. En medio de, y es lo que no se escucha ahí en el video, en medio de Emma y su futuro. En medio de Nico, que es uno de los chicos que sale ahí, que después se toma, no sé si ya salió, una foto con un escritor. En medio de Nico y su futura profesión. Porque es el trabajo de un mediador el que puede decidir a un chico o una chica a tomar determinadas decisiones. Dice Fanuel Anán, que también es un teórico de la literatura infantil y juvenil colombiano, que hay libros que llegan demasiado pronto y luego hay libros que llegan demasiado tarde. Hay libros que nunca llegan, pero cuando un libro llega a las manos de una lectora, de un lector, en el momento preciso, sucede algo que nos cambia la vida. Créanme, no es fantasía. Supongo que alguna de ustedes lo ha vivido. La propuesta de la mediación entonces es prepararnos como mediadores, no solo como alguien que les trae los libros, sino como alguien que conoce profundamente los deseos del lector que está del otro lado, las necesidades del lector que está del otro lado y los libros. Por lo tanto, un mediador tendría que, más o menos, van a ser más cosas lo que haga un mediador, pero esto sería fundamental. Debería facilitar el acercamiento al libro. El acervo es fundamental. Si en sus escuelas no hay acervos, háganse de una estrategia para que haya libros en la escuela. Si yo vengo y les hablo de libros, pero no los traigo, hace falta una conexión. Un mediador debe guiar la selección de textos, lo que voy a hacer ahorita con ustedes. Estimula la lectura y el diálogo de forma sensible. De forma sensible no quiere decir sentimentaloide, por favor. Quiere decir que apelo a la emoción del otro, que reconozco en el otro que algo está sucediendo, que algo está generando. Yo he presentado libros álbum, ahorita les voy a explicar cuáles son, con adultos que de repente hacen catarsis, ¿no? Porque los libros álbum tienen una multiplicidad de significados. Entonces, me ha tocado que hay libros que alguien se acuerda de su papá que acaba de fallecer, que alguien recuerda que su papá también fue un desaparecido, que, bueno, porque esta es la temática del libro que estoy recordando, pero puede ser de cualquier tipo, ¿no? El mediador entonces invita a compartir esas emociones y formas de expresión distintas. No se trata de que hagan un círculo de psicoterapia, tampoco. Se trata de rescatar esas emociones de la mejor manera que se requiera en el aula. Para rescatar esas emociones se puede hacer un texto creativo, un texto informativo, se puede hacer algo con arte, se puede hacer algo con ciencia. Para mí es muy importante decirles que la lectura y los proyectos de mediación lectora no siempre y no necesariamente para ser exitosos necesitan un producto. Que siempre vamos a leer este libro y vamos a hacer el títere que sale aquí. ¿Y eso para qué? Mejor trabajemos con la misma herramienta de los libros, con el lenguaje, con compartir ideas. Por lo tanto, yo les propongo que hagan esto en sus escuelas como mediadoras, que traten de dar vida a espacios de pensamiento, libertad, sueños y sobre todo de cosas inesperadas. Espacios de libertad, de sueños y cosas inesperadas. Eso puede pasar en la biblioteca de sus escuelas, pero también puede pasar en el patio, pero también puede pasar en la puerta de la escuela. A mí me pasó muchas veces cuando hacíamos un programa de libros libres, donde los papás iban a la salida y dejábamos libros pues libres para que cada quien tomara uno y dejara otro, que me contaban cosas maravillosas en 5 minutos de estar esperando a los niños en la puerta. Esos son los espacios de pensamiento, de libertad y de cosas inesperadas.
Los mediadores, las mediadoras, con sus palabras, sus voces, su energía, tratamos de hacer deseable esa apropiación cultural. Yo estoy intentando con todo mi cuerpo, con toda mi capacidad cognitiva, que a ustedes les den ganas de ir a leer los libros que tienen en las bibliotecas de sus escuelas, aunque sea 5 hojas. Estoy poniendo todo mi empeño para que salgan de aquí y digan, tengo que venir a la FIL y buscarme todos esos libros que me enseñó. Eso hace un mediador, eso no hace un promotor de lectura normalmente, se queda un escaño antes. Por eso estoy tratando de ir más allá de solo la lectoescritura. Por lo tanto, mediar requiere que la mediación misma esté viva. Hay que inventar algo cada vez. Es muy raro que repita una mediación tal cual la hice antes. Así como sus clases, ¿no? Así como dije al principio, las maestras y los maestros somos artistas, somos creadores, transformamos espacios, pensado en función de esto, ¿no? ¿Cómo recreamos? Ese es el verbo que tengo que usar. ¿Cómo recreamos esos espacios y esas oportunidades de presentarle a otros la cultura? Aunque les presento a mis alumnos a Harry Potter cada curso de desarrollo curricular, no se los presento igual. Siempre hay que mantener viva esa mediación, porque cuando hablamos de usar los libros nos referimos a usarlos todos los días, como dice Felipe Garrido, de distintas formas y para distintos fines. Felipe Garrido es uno de los teóricos de la lectura mexicanos más reconocidos. Seguramente si ustedes llevaron la estrategia 11+5 o conocen los primeros libros del Rincón y ese catálogo maravilloso que había para aprovecharlos mejor, seguro están en línea, yo los tengo físicamente, pero ya no cabían en mi maleta. Bueno, pues él es el responsable de esos programas. Felipe Garrido es una persona que sabe. Espero que les den ganas de leerlo saliendo de aquí. Y bueno, yo les traía un cuento que no se va a oír, entonces mejor me voy a pasar a las propuestas de cómo le hacemos para casi cerrar, porque ya estamos en tiempo. Lo que yo les propongo es que esa mediación lectora, que esa lectura literaria en el aula como ese espacio de creación y de libertad, ojo, no estoy diciendo que nos dediquemos solo a la literatura durante un mes, estoy diciendo que en estos proyectos de integración que estamos trabajando con la nueva escuela mexicana, y que no son nuevos, es decir, hay muchos maestros aquí presentes que seguramente ya trabajaban con una metodología de aprendizaje basado en proyectos, pues que integren de una manera diferente la literatura, como algo más de solo vamos a leer o un cuentacuentos. Piénsenlo en función de la educación media superior también, y piensen en función de que estos libros de literatura infantil y juvenil no son bobos, no son insulsos, son complejos, pero hay que saber nosotros como mediadores leerlos y aprovecharlos. Eso es lo que les quiero decir en estos minutos. ¿Cuáles libros para cuáles alumnos? Ustedes conocen sus grupos, yo les voy a presentar lo que conozco, los libros. Lo voy a hacer de esta manera. La literatura infantil y juvenil puede entenderse como los textos que se apropiaron los niños, las niñas y los jóvenes. Piensen en Robinson Crusoe, piensen en Oliver Twist, que no fueron pensados para las infancias, pero que a ellos les gustaron y los empezaron a leer. Y eso nos lleva a los clásicos, ¿no? Los hermanos Grimm, Charles Perrault, Jean-Baptiste Basile, pero luego nos lleva a Hans Christian Andersen, que él sí pensó escribir para niños. Bueno, esa es una literatura, de esa no les voy a hablar. Tampoco les voy a hablar de otra literatura que existe, está ahí, pero no es el momento de hablar de ella, que es la que escriben los niños y las niñas. Y esto puede ser una estrategia para trabajar con ellos. Es muy motivante ver mi texto impreso en un libro. Este es resultado de un taller municipal, pero este es resultado de un ejercicio de mediación lectora de todo un ciclo escolar con los alumnos de CEPAC, de 3 grados de primaria mayor. Y aquí están sus producciones, pero de eso tampoco les voy a hablar. Se los voy a dejar por si lo quieren ver, lo publicamos en línea también. De lo que yo les voy a hablar
es de la literatura infantil y juvenil que se escribe hoy, que se escribe desde el siglo XX, que está pensada para infancias en su contexto, con problemas que les atañen, con cosas que les son sentidas. Esa es la literatura de la que les vengo a hablar. Y esa es la literatura que tienen en sus bibliotecas escolares. Y esa es la literatura que se distribuyó con los libros del Rincón. Esa es la literatura que pueden encontrar ustedes si la revisan con calma. Yo les voy a dar algunas pistas. Esa literatura, primero está la narrativa. Cuando hablamos de narrativa, me refiero a cuento, a novela y algo más. Ahorita les explico qué es algo más. Bueno, esa narrativa puede tener diferentes formas. Ese cuento puede ser un texto sin imágenes. Y aquí les traigo algunos ejemplos, que solo puedo hacer eso, mostrarles ejemplos. Este, por ejemplo, es un libro que escribió Adolfo Córdoba, un mexicano joven que está escribiendo literatura infantil. Se llama El Dragón Blanco y otros personajes olvidados, porque son cuentos sobre los personajes secundarios de los cuentos tradicionales. Por ejemplo, está un cuento sobre el gato de Cheshire, el de Alicia. Hay otro cuento sobre el dragón de La Historia Interminable. Y él se atreve a pensar, ¿qué habrá pasado con esos personajes que se nos olvidaron? Bueno, eso es cuento, en el esquema que les presento ahí es cuento, pero está presentado solo como texto. Claro, me van a decir, mis alumnos no leen más de 40 palabras. Y nosotros sí. Si nos animamos a conocerlos, verán que tiene grandes posibilidades de trabajo en un montón de áreas. No solo no, muchos. Bueno, entonces la primera forma, me voy a sentar para poder usar las manos con los libros. Tengo miedo de que se me acabe el tiempo y no enseñarles los libros. Entonces voy a ir rápido. Este es un esquema entonces donde la forma es mayormente texto, pocas imágenes. Otro ejemplo de texto y casi nulas imágenes son novelas como estas. Si alguien no ha leído El libro salvaje de Juan Villoro, no puedes salir de aquí de Recrea sin buscarlo de alguna manera. Este tipo de libros en los que se habla de la propia experiencia de leer son maravillosos para enganchar a adultos jóvenes y niños. Sobre las edades lectoras y cronológicas, he tenido alumnos que leen esto a los 9 años, aunque esté gordo. Aunque sean niños de altas capacidades, eso no importa. Hay niños que los leen con sus papás y se los leen. Es decir, no es necesario que sepan decodificar. Hay que ir más allá de la lectoescritura. Otro ejemplo de novelas cortas, con solo texto. Este tiene un poco de imágenes, pero Familias Familiares de Vivian Mansur, maravilloso también, pero no les voy a hablar de cada libro porque si no, no nos vamos. Lo que quiero decir es que este formato textual puede ser bueno para cualquier edad. Esta colección en particular del Fondo de Cultura Económica es muy accesible y es una muy buena edición. Libros que tienen solo texto. Ahora voy a los libros ilustrados. Los libros ilustrados son un poco como este que les mostré, donde casi todo es texto, pero los acompaña alguna ilustración que no necesariamente nos da información adicional a lo que el texto dice. Son como los más comunes. Pero quiero llegar rápidamente al libro álbum, que es en lo que yo me he enfocado mis estudios, el libro álbum. El libro álbum les puede proporcionar una cantidad de ideas para desarrollar proyectos fabulosa. ¿Por qué? Porque el libro álbum, estoy hablando todavía de cuento y novela, el libro álbum tiene una vinculación, el texto. Maestra, ¿me ayudas? Porque no puedo hablar, pero quiero enseñarlo. Si te pones aquí enfrente, por favor. El texto tiene una, si quieres acá porque creo que ellos no te ven, tiene una vinculación con la imagen muy estrecha.
Por lo tanto, no importa si tú no sabes las palabras, puedes comprender la historia o puedes encontrar otra historia a partir de las imágenes. Y si sabes leer, pero también ves las imágenes, puedes encontrar otra historia. Y no solo las imágenes y el texto juegan en el libro álbum, sino el formato. Y ahorita le voy a pedir a la maestra que le dé vuelta al libro, a la contraportada. El título es Nosotras y del otro lado, Nosotros. Y por supuesto este libro álbum podrían trabajarlo cuando estén hablando de, híjole, no me gusta decir temáticas, sino que ustedes sean los artistas, ¿no? Pero puede ser equidad de género, puede ser prevención de la violencia, acoso, bullying. Hay temáticas muy fuertes en este tipo de libros, pero que son muy necesarias en ciertos contextos. No podemos evitar pensar, no podemos dejar de ver que hay comunidades donde hay mucha violencia, donde desafortunadamente los niños, los jóvenes, las jóvenes sufren cuestiones de acoso. Me parece que la mejor vía para enfrentarlo es la literatura y no la vida violenta, ¿no? Muchas gracias, maestra. Entonces es, si me ayudas con otro, de ahí de ese. No te creas, ese no. Ya me acordé que no, es más bien este de abajo. Este libro, a propósito de equidad de género y nuevas masculinidades y feminismos, yo creo que conocen a Anthony Brown y el libro de los cerdos. Si no lo conocen, está en las bibliotecas de aula. ¿Puedes irlo abriendo, por favor? En ese libro, la imagen, el texto, van generando una noción de qué pasa con ese papá y esos hermanos que no le ayudan a mamá, ¿no? No se los voy a contar, solo quiero que vean que desde las guardas, que es lo anterior a que empiece el texto, ya nos está narrando una historia. Aquí no lo alcanzan a ver, pero tomen nota de los títulos. Las imágenes van cambiando, los colores van cambiando y las niñas, los niños y los jóvenes se dan cuenta de eso. Lo leen, lo interpretan, lo significan, lo llevan a su propia vida. Eso es lo que deberíamos hacer. Muchas gracias, maestra. Yo creo que ya, porque ya veo que está también ahí el ponente. Muchas gracias. Por último, bueno, no por último, por casi último, les quiero mostrar también cómo pueden usar libros silentes. Los libros silentes no tienen palabras, pero no son para niños de preescolar solamente. Eso quiero que se lo lleven grabado. Ustedes pueden utilizar como estrategia un libro silente en cualquier foro. Ya voy cerrando. Por ejemplo, es el cuento contado 1000 veces de Caperucita, pero que trae cosas inesperadas. Ese bosque, bueno, híjole, no hay tiempo para mostrarlo todo, se va transformando en realidad en la cola de un lobo. Y es que, como dije al principio, no solo leemos las palabras, leemos el mundo, leemos las imágenes. Una última opción que pueden utilizar en sus estrategias de mediación es la novela gráfica. Con el pretexto de la novela gráfica, no cómic. Tiene la forma de un cómic, pero es una novela. Y fíjense cómo hay juegos con las imágenes que le permiten a los jóvenes leer de otra forma. Hay que permitirles leer de otras formas. Y bueno, ahí sin querer se avientan la lectura completa de un capítulo de Frankenstein, porque Bev es maravilloso. Ahora, ¿por qué no pensar en esos clásicos que queremos que lean, que el programa nos dice que tienen que leer, en otro formato? Este es un cómic y hay que buscar qué cómics y qué autores. Este es el mismo autor del Instante Amarillo. Este está en los libros del Rincón, por ejemplo. Y bueno, para la narrativa y para la poesía aplica lo mismo. Ustedes pueden encontrar textos poéticos donde la imagen no predomina, sino el texto, como este que también es del Rincón. Les puede servir para algunas estrategias. También hay
libros álbum poéticos, como este, donde se lee el texto, pero también se lee la imagen. Este, por cierto, lo escribió Fernando del Paso. Podemos ir introduciendo a la cultura, a la tradición cultural. ¿Saben ustedes quién era Fernando del Paso? Entonces podríamos intentar otro diálogo, ¿no? A partir de un texto que es aparentemente sencillo, llevar a la transmisión cultural. Esto es un manga, es japonés, está en español por supuesto, pero también es un formato cómic que también nos puede dar apertura para otras cosas. Muchas cosas quisiera decir, no hay tiempo. Solo les quiero mostrar este último libro silente, sin palabras, que va contando una historia solo con las imágenes y la forma en la que la encuadernación sucede. Creo que podría haber oportunidad de que los vean allá afuera para no quitarle el tiempo destinado al siguiente ponente. Les quiero mostrar a qué me refiero con otras cosas. Lo que se está haciendo a partir del siglo XXI en la literatura infantil y juvenil, piensen esto también para jóvenes y adultos, son estas cosas como híbridas, como la tienda de Animal Hombres del señor Larsen, que son algo como ilustraciones, pero también tienen texto, pero también son ficcionales, pero también como que hay alguna cosa ahí oculta. Y por ejemplo aquí habla de las giraféminas. Y esto puede dar para ejercicios de creación y de creatividad que pueden insertarse en sus proyectos de manera pues fabulosa. No se sabe si las giraféminas son más altas o más hermosas, pero no hay duda de que son tan largas que siempre tienen la cabeza llena de pájaros. Creo que yo soy una. Bueno, hay muchísimas más opciones que me gustaría platicar con ustedes, pero ¿por dónde ir? Bueno, les voy a presentar, la estrategia ya se las presenté, la mediación lectora, incluir mediación lectora en tus proyectos integradores. Les voy a decir 3 técnicas, estas sí no las saqué de ningún lado, estas son 3 técnicas que yo propongo a partir de lo que yo he hecho, de lo que yo he trabajado, de lo que he vivido y probado, y con lo que me he equivocado también. Las 3 técnicas son, primero, actividades de conversación, segundo, actividades de inmersión y tercero, actividades de creación. En las actividades de conversación pueden estar ahí pues la lectura en voz alta, que es una actividad para toda la vida, las tertulias literarias. En el repositorio que les dejo al final hay un formato para que ustedes sepan cómo dirigir una tertulia literaria. Bibliotecas humanas, esto es maravilloso, las bibliotecas humanas son, nos sentamos así, ustedes 4 y cada uno tiene un tema. Ponen su tema sugerido ahí, por ejemplo, voy a poner ejemplos al azar, el divorcio, y lo pueden trabajar con adolescentes y niños, ¿no? El divorcio, la ecología, la alimentación saludable, el deporte. Y entonces los que acudimos a la biblioteca humana nos sentamos a conversar sobre ese tema que ustedes han preparado. Eso es un ejemplo de conversación. Club de lectura, también les dejo ahí algunas experiencias de clubes de lectura. Libros libres, que ya les expliqué de qué se trata esto, de ponemos una mesa, seguro lo han hecho tal vez, o tianguis culturales donde se comparten libros y conversaciones. Las técnicas de inmersión son técnicas donde sí ponemos al lector individualmente a leer. Es decir, mira maestra, yo creo que este libro te va a gustar, llévatelo, me lo traes mañana. Así con sus alumnos, ¿no? Me lo traes mañana y platicamos de él. Aquí podríamos hacer momentos de exploración libre de libros, se vale devolver un libro sin leerlo, préstamo externo, retos lectores, pasaportes lectores. Y en creación, pues ahí hay solo unas de las tantas actividades que pueden hacer. Fanfic, que es este ejercicio que hizo el escritor, a partir de una obra conocida, tú vas a escribir la otra historia, ¿no? De ese personaje que no es el principal. Experiencias de booktubers también, ¿por qué no involucrarla? A ver, el libro es una tecnología,
el libro es una tecnología, no solo las redes y demás. Quiero contarles que tenemos, por ejemplo, con Madres de Familia, un grupo que se llama WhatsApp Literario. Y la intención es cambiar cada 15 días, cada mes en la temática y leer en voz alta una lectura de no más de 5 minutos. La oye quien quiere, no la oye quien no puede o quien no tiene tiempo, pero es una forma de involucrar en la conversación y en la escucha. Otras actividades de creación, libro cartonero, revistas literarias, grupos de creación en redes como este que les cuento, raps poéticos, escribir microcuentos. Y en esas actividades de creación pues pueden usar el libro como detonador, es decir, vamos a hablar de equidad de género, pero yo no les voy a decir nada, voy a usar el libro como detonador. El libro como producto, vamos a escribir algo para publicar nuestro libro, o el libro como proceso. Vamos a hacer un proyecto de ciencias, pero vamos a hacerlo como si fuéramos de viaje, y en el viaje vamos a hacer una bitácora, y estamos incluyendo ahí algo. Yo les presento estas, pero ustedes lo que les recomiendo es que sus proyectos los presenten en líneas de interés comunitario. Pueden ser algunas de las que yo les presento aquí, que son con las que yo he trabajado, pero eso depende de los diagnósticos de su comunidad y territorio. Puede ser familia, emprendimiento, cultura de paz, integración escolar, inclusión, educación socioemocional, vida y salud, pluriculturalidad y migración. Es muy importante hablar temas que sean sensibles en la comunidad donde están y acercar libros y literatura que los hagan sentir que hay alguien más pasando por lo que yo estoy pasando. Y bueno, por supuesto que hay ciertas fechas que se presentan como una oportunidad genial para hacer actividades de lectura. Ya voy corriendo, pero esto es lo último. A pesar de todo lo que les dije, dice Freire que la técnica es secundaria. El objetivo de la educación es algo más abarcador. Lo que yo les presento son sugerencias, son propuestas, pero lo que está en juego en la educación es más abarcador y nosotros como educadores lo sabemos. Estos son caminos por los que podemos ir. Lo que yo les compartí hoy no fue nada más que una experiencia de mis lecturas acerca de las lecturas. No es nada erudito, son solamente las palabras de una lectora que ama y se apasiona por la lectura y los libros, que trata de transmitirles en una fracción de su día ocupadísimo este deseo de por lo menos ir y revisar las posibilidades que tiene la literatura infantil y juvenil en su escuela y que ustedes pueden formarse como mediadoras, mediadores, no en 2 horas, pero sí que pueden empezar a explorar. Hay una cantidad muy grande de foros para hacerlo. Y bueno, les dejo esta idea de la ilustradora Flavita Banana. ¿Y usted cómo hace para que el suyo lea? Obviamente, maestras, hay que modelar. Si tú no eres lectora, si tú no eres lector, no esperes lograr formar lectores. Muchas gracias por su escucha. Estos son redes donde pueden bajar. El de la derecha son ejercicios para que ustedes se animen a hacer los que leen en voz alta. Hay algunos ejercicios. El de en medio, ahí encontrarán la presentación y algunos materiales que no hubo tiempo de mostrarles. El de la izquierda son videos que yo he hecho en mi propio canal con expertos para que ustedes se formen como mediadoras, y mis redes sociales pues ahí también.